Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar entonces con el comentario de la parashá número 7 que se denomina Vayexé. ¿Qué significa y salió? Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar con todo este, con el contenido de la parashá, un resumen de la parashá. Vemos que lo primero que comienza es cuando Jacob sale de Beersheba hacia Harán y en el camino llega a un lugar y tiene un sueño. Entonces todo lo relatado de eso, vemos ahí cómo conoce a Rahel, a su tío Labán, y entonces decide entonces casarse con Rahel, pero tuvo que casarse por las costumbres de esa tierra, que había que primero salir de la hija mayor antes de salir con las otras menores. Entonces Lea era la mayor, se casa con Lea, después de un tiempo se casa con Rahel. Vemos los nacimientos de todos los hijos, ¿verdad? Eh, con la excepción aquí de Benjamín, que no sale. Después vemos aquí el incidente entre Jacob y Labán con el ganado. Después de este incidente, Jacob decide volver a la tierra. Y vemos entonces el encuentro que tiene Jacob con Labán. Finalmente hay un pacto entre los dos y termina la parashá con el encuentro de Jacob con unos ángeles. Vamos entonces con el comentario de la parashá. Vamos entonces con la oración del estudio de la Torá. Bendito eres tú, eterno, sobreverso, que nos has dado el mandamiento del estudio de tu Torá. Todo esto, señores, por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. La parashá comienza diciendo, y salió Jacob de Beersheba y se fue a Harán. Es interesante que este relato comience señalando desde dónde sale Jacob. Parece una redundancia, porque si venimos viendo el contexto de lo narrado, nos damos cuenta que él vivía en Beersheba. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón menciona el lugar de donde sale? Uno de los sabios más eminentes del pueblo de Israel, Rashi, explica que la Torá tiene siempre como objetivo de enseñar algo. Siempre hay algo detrás del texto. Y que la salida de un hombre justo de un lugar causa siempre una onda expansiva en ese lugar. Pues todo el tiempo que un hombre justo permanece en una ciudad, él constituye su gloria, su esplendor y su belleza y trae bendición al lugar. Pero cuando él sale del lugar, su gloria, su esplendor y su belleza desaparecen. ¿Qué hay detrás de esta interpretación? Eh, Usando la mecánica o la manera como trabaja el Talmud, que de una interpretación se saca otra interpretación. Y esto nos indica, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podemos ser gloria, esplendor y belleza y traer bendición al lugar donde nosotros vivimos o donde tú vives específicamente. Ya que tenemos una audiencia que vive en varias partes de Latinoamérica específicamente y Norteamérica,
La pregunta que nos tenemos que decir es cómo podemos ser la gloria, el esplendor y la belleza y traer bendición al lugar donde vivimos. Para eso, señores, debemos hacer los ajustes necesarios. Necesitamos cambiar nuestra metodología mental para poder ser realmente la gloria, el esplendor y la belleza del lugar donde vivimos. A punto que con nuestra manera de vivir, otros puedan ser tocados y decidan entonces ver, ¿verdad?, nuestra vida e imitar nuestro estilo de vida. Así que, de alguna manera, esto nos ayuda a todo esto. Y esto es lo que nos enseña este versículo de la Torah. En el contexto, ¿verdad?, nos indica que sabemos que Jacob sale huyendo de su hermano Esad, pero Jacob en el camino tiene una experiencia sobrenatural con el Eterno. Y la pregunta es, ¿por qué se fue a Aram? Obviamente de que entendemos que sale, cuando leemos el contexto, de su hermano quien lo quiere matar porque le ha robado la bendición. Y por eso que dice, y Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo y le encomendó, como dice la parasha anterior, no tomes esposa de la hija de Canaán. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le dice eso? Debido a que las mujeres de Canaán eran malas, no eran buenas mujeres. Y lo importante de casarse con una mujer buena es porque tus hijos van a hacer bendición o no muy bendición, dependiendo de la mujer, porque la mujer es el termómetro de una familia. Si usted quiere ver una casa correcta, bueno, entonces tendrá que ver que esa mujer lleve los principios de de la, de las escrituras, pues, para entonces enseñarles o que apliquen lo enseñado por el Padre. Y entonces, por eso que sale entonces a buscar mujer de la familia de su madre. Y ahí le dice, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma de ahí esposa, para ti de las hijas de Labán, específicamente, el hermano de tu madre. Y que Dios, el Omnipotente, te bendiga. Como ve, si vemos ya todo el relato, nos damos cuenta de que exactamente eso fue lo que hizo Jacob cuando su padre lo bendijo. Esto nos dice que los padres debemos bendecir a los hijos. Y si usted no tiene, es decir, bendecir es hablar bien del hijo. Y maldecir es hablar mal. Entonces debemos tener cuidado cuando le hablamos a nuestros hijos. No, suena fuerte, pero no maldiga a sus hijos. Usted dirá, pero ¿cómo? Yo no maldigo a mis hijos. Bueno, mire, por ejemplo, cuando su hijo, ¿verdad?, en la casa, y él se porta mal y usted le dice, usted que es muy tremendo, que no sirve para nada. Bueno, ahí lo está etiquetando. Y eso le va a llegar a él. Porque los padres son los que, si usted quiere ver cómo son los padres, nada más tiene que ver un niño hasta los 7 años. Cómo se comporta el niño, así son los padres. Así de sencillo, señor. Así de sencillo. Si tu hijo no hace caso es porque tú en la esencia no haces caso. Si el niño miente es porque tú también mientes, porque tú vienes
Mira, hay para hablar de esto, porque no podemos dejar de ver estas cosas aquí, como Isaac no le da la bendición, ¿verdad? Le da unas instrucciones y el hijo las sigue. Y esto es lo que los hijos debemos hacer con nuestros padres, seguir sus instrucciones, siempre y cuando las instrucciones que nos den están acorde a la Torá. Porque a veces nosotros no tenemos padres que nos siguen la Torá, pero sí siguen principios, y los principios es lo que tenemos que seguir. Entonces, bueno, así es que los niños de 7 años son el reflejo de lo que está, él es el reflejo de lo que está viendo, y sus primeros, ellos lo primero que ven son los comportamientos de su padre y su madre. Cambiando ya en otro orden de idea, ¿verdad? Entendemos que Jacob fue el primer exilado de nuestro pueblo. Y por supuesto, aquí hay algo que hay que decirlo. Esto es una marca generacional. Porque sabemos entonces que hoy en día el pueblo, la mayoría del pueblo de Israel está en la diáspora. Y no solamente eso, señores, sino que hay una cantidad de situaciones de que creo que la otra vez di unas estadísticas y bueno, vemos que prácticamente la mitad de los judíos viven en la diáspora. La mitad de los judíos, eso sin incluir, ¿verdad? A los gentiles convertidos al Dios de Israel, que podríamos ser de las 10 tribus de Israel, que somos muchísimos, muchísimos, muchísimos. Es decir, que hay una gran cantidad de pueblos de Hashem en la diáspora. Y esto entonces, como dije, es una marca que ha pasado de generación en generación. Por lo menos tenemos más de 2000 años que el pueblo de Israel no está completo. Pero sabemos que Hashem prometió que un día en el futuro, con la venida del Mashiach, esto terminaría y todo Israel será uno. Sigamos entonces aquí. Vemos entonces él llega a un sitio y tiene un encuentro con Hashem. Ahora tenemos que entender que Jacob sale bajo la presión de un conflicto. Y vamos a ver entonces cómo confrontar los conflictos que la vida a veces nos pone. Y siempre que tenemos un problema, tenemos que tener cierta actitud. Y vamos a ver cómo nuestro padre Jacob nos ayuda en este sentido. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y se puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Que por cierto, si usted cree que Jacob tenía problemas, ¿verdad? Fíjense, aquí podemos ver que no tenía ni siquiera una almohada, nada, absolutamente no tenía nada. Que tuvo que tomar piedra y la puso en su cabecera y ahí se acostó. Ahora, cuando dice un cierto lugar, cuando dice Valle Vishga Ba Macón, la palabra Macón se refiere, según nuestros sabios, a un lugar especial. Y este sitio es un sitio especial. Y se dice que fue el mismo lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Y también es el lugar donde
Salomón construyó el templo, el Santo Templo. Podemos ver entonces que llegó a Jerusalén, llegó al Monte Moriah, llegó exactamente al sitio donde está, eh, o donde estuvo el lugar santísimo, y ahí soñó. Ahora fíjense una cosa, hay una cosa bastante interesante. Dice que, vemos aquí que dice que tomó piedras, se tomó varias piedras, y se cuenta de esto que hubo un midrash que cuenta que cuando Jacob fue a tomar las piedras para ponerlas en la cabecera, comenzaron a discutir entre ellas, ya que cada una quería tener tal privilegio. Por lo tanto, el Eterno, debido a esto de las piedras, y que todas querían tener ese privilegio, entonces el Eterno las unió y fue la piedra que sirvió de señal. Por eso que esto se basa más adelante en el versículo 18. Jacob madrugó en la mañana, después de que tuvo el sueño y todo eso, y tomó la piedra, se habla en singular, que había puesto en la cabecera. ¿De qué aprendemos esto? Recuerda que eso es un midrash. A veces los midrash lo que nos quieren enseñar no son cosas que pasaron realmente, sino que esta es la actitud que el Eterno espera para nosotros. Él espera que nuestros corazones sean sensibles a su servicio. Cuando los miembros de una familia, de una comunidad, tienen fuertes deseos de servir, se genera un espíritu de unidad. Y el espíritu de servicio es una señal que identifica a los hijos del Eterno, a los siervos del Eterno, a los discípulos del Eterno. Y el Sadit como piedra viva que tomará parte del edificio del Eterno. Por lo tanto, esto nos enseña que debemos estar siempre en unidad. Una familia debe estar unida. Cuando la familia está desunida, se pierde. Y esto nos tiene que tener que cuando tú tengas un conflicto, ¿verdad? No ponerse a discutir quién tuvo la culpa, sino unirse. Lo primero que hay que hacer ante un conflicto es unirse. Debes unirte. Y es importante la unión familiar, que todos estén juntos. ¿Por qué? Porque esto trae bendición. Cuando el Eterno ve una familia unida, entonces trae la bendición. Sigamos hacia adelante. Veamos entonces realmente el encuentro que Jacob tiene con el Eterno. Ya vimos aquí que él, fíjense una cosa, aquí vemos que a pesar de todas las circunstancias, porque tenía un conflicto, él estaba unido a su familia. ¿Y cómo estaba siendo unido? Siguiendo las instrucciones de su padre, siguiendo las instrucciones de su madre. Y a pesar de que tenía conflictos con Esab, ¿verdad? De alguna manera pudimos ver que cuando él se reencuentra, vemos ese espíritu de unidad que tenía Jacob. Es decir, que ante entonces cualquier problema, debemos tener en la mente la unidad, quitar los conflictos y tener el deseo de servir juntos para hacer una piedra viva, y esa piedra viva que representa a Mashiach es lo que va a formar el edificio del Eterno y es lo que nos va a traer la solución al problema. Cuando tú te unes al Eterno, cuando tú te unes al espíritu de Mashiach, ¿verdad? Cuando tú te unes a tu familia, cuando tú agarras estos tres núcleos, entonces esa es la actitud que debes de tener, no una actitud de echarle la culpa a las personas que nos rodean, al prójimo. Es simplemente buscar la solución, porque ya está el problema, ya no se puede hacer más nada. Y segundo, podemos ver entonces, unirte al Eterno, no echarle la culpa al Eterno. ¿Por qué no me ayudas, Eterno?
esa expresión de ¿por qué no me ayuda? Realmente es una... le estás reclamando al Eterno y no has tenido una... y otros también, hasta inclusive, eh, no se quieren unir al Masías también por la misma razón, pues. Bueno, aquí con Jacob, con esta actitud, llegó a un sitio y dice que soñó. Y aquí que una escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y aquí que los ángeles de Hashem subían y descendían por ella. Eh, Aquí se encuentra con la escalera de Jacob. Por supuesto, la palabra y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí que los ángeles de Hashem subían y descendían por ella. Hay varias interpretaciones, varios midrash sobre el curso. Ahora, ¿qué representa lo que se llama la escalera de Jacob? Representa, número uno, escúcheme, la unión de Hashem con el hombre. Ya usted está viendo porque en el momento que tú tienes un problema, lo primero que tienes que hacer es unirte con Hashem. Y eso fue lo que hizo Jacob. Y déjame decirle que cada peldaño de esta escalera son los diferentes niveles de espiritualidad que nosotros tenemos que tener. Pero no solamente eso, sino también los diferentes niveles de oración. Ya vamos a explicar esto de la oración. También representa los niveles espirituales que tenemos nosotros por medio de los sueños, porque los sueños tienen niveles de espiritualidad. La palabra hebrea escalera es la palabra sulam, que tiene la misma gematría de mamón, que es el amor al dinero. Es decir, señores, que a través del dinero, que tú ames en demasiado el dinero, más que a Hashem, entonces cuando tú no pones en su correcta dimensión al dinero, puedes elevarte o bajar a los lugares más bajos. Depende de cómo veas el dinero, depende cómo uses el dinero y depende de cómo consigas el dinero. Así que es muy importante todas estas cosas. Si quieres tener dinero, si quieres tener tus necesidades suplidas, entonces debes saber quién es el que suple el dinero. Segundo, no darle al dinero el valor, un valor, es decir, que esté sujeto, tus emociones estén sujetas a que tengas o no tengas dinero. Y sigamos aquí. Dice aquí que Hashem estaba en lo alto de ella y le dijo, yo soy Hashem, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y se extenderá hasta el occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y te simiente. Y aquí que yo voy contigo, te guardaré por donde quiera que fuere. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vemos aquí la gran bendición y cómo entonces cuando tú buscas a Hashem, que tú controlas que todo es parte del Eterno, que tú oras, entonces vas a recibir revelación como la recibió Jacob. Y fíjate lo que hizo Jacob, y despertó de su sueño y dijo, ciertamente Hashem está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Hashem y puerta del cielo. De esto aprendemos, ¿verdad?, que el lugar más santo en la tierra es el monte Moriah. Es donde la Shekinah se manifiesta de alguna manera. Por eso es que mucha gente en la diáspora mira hacia Jerusalén,
Porque se dice, la halajá dice que si estás fuera de Israel, mira hacia Jerusalén. Y si estás en Jerusalén, ¿verdad? Miras hacia el monte Moriah. Y si estás en el monte Moriah, mira hacia el templo. Y si estás en el templo, mira el lugar santísimo. La pregunta ahora que podemos hacer y que vemos aquí el relato es que cómo confrontar los conflictos que nos presentan la vida, los problemas. Siempre hemos dicho que eh, problemas siempre vamos a tener. Usted tiene que estar consciente que siempre vamos a tener. Este mundo está lleno de aflicciones, como lo dijo nuestro santo maestro. Jacob sale huyendo de su hermano porque lo quería matar, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Bueno, no vemos en ningún momento que él reprocha al padre, a la madre, al hermano. Simplemente buscó, el padre le da una guía, él sigue esa guía, sigue la unidad familiar y se encuentra en un sitio, es decir, y esta palabra y se encontró, nuestros maestros interpretaron en el sentido de rezar, de orar. Y Jacob se acuesta y comienza a orar. En el proceso de orar, se queda dormida y ahí tuvo un sueño. La primera acción que nosotros tenemos que hacer es, al tener un problema, o sería ya la segunda, porque ya la primera es buscar la unidad, buscar a Hashem, es ponerte a orar, comunicarte con Hashem. Y a esto lo hemos dicho en una cosa, es hablar con Hashem y plantear el problema que tú tienes. De esta manera, los niveles de oración que te pueden llevar a tener una revelación de parte del Eterno, y los sueños son parte de lo que podemos encontrar las soluciones. En los sueños podemos encontrar las soluciones. Ya hemos enseñado sobre esto, no voy a ahondar mucho porque, o casi nada, porque lo que les quiero decir es que cuando tenemos un problema, entonces debemos orar. Ahora, ¿cómo conseguir la victoria sobre los conflictos? Porque como hemos visto, ¿verdad? En toda la población nos habla de la vida de nuestro patriarca Jacob. Y se inicia por un conflicto, que pasa por una serie de situaciones conflictivas, terminando con, vemos aquí la parasha, con un encuentro con los ángeles. Por supuesto, Jacob enfrentó los conflictos. Y cuando tú tienes un conflicto, puede tener dos salidas. Una nos puede llevar a la bendición, a madurar como gente, o puede destruirnos. O nos puede llevar a la victoria o nos puede destruir. Los conflictos son necesarios, señores. Conflictos son necesarios. Y cuando Hashem te pone un conflicto, es es lo que quiere que tú te des cuenta del valor que tú tienes. Tal vez tú tengas, a lo mejor la gente no te valora a ti, pero el hecho de que la gente no te valore, eso no quiere decir que tú no seas, que no tengas valor. Y con esto te quiero decir es que los conflictos nos ayudan porque el calor del sol, señores, son semejantes a los conflictos. Pueden endurecer el barro, ¿verdad? De la tierra, o pueden derretir la mantequilla, por decir algún elemento. ¿Y de dónde provienen los conflictos? Los conflictos originalmente pueden venir de tres partes. Los de uno mismo, los originados por los demás, ¿verdad? Y los originados por las circunstancias. Entonces, pero esto siempre tiene
su salida. Y esto es lo que usted tiene que hacer cuando usted tenga un problema. Si los controles son directos, hechos por usted, la solución es que usted cambie de hábito, porque si es hecho por usted, las cosas que está haciendo tiene que cambiar. Si usted quiere cambiar algo que es producido por usted mismo, usted tiene que cambiar. ¿Verdad? Tiene que cambiar la manera como está haciendo las cosas, porque definitivamente es su responsabilidad. Después vienen los conflictos que vienen indirectos. Es decir, no, usted no es el culpable, pero son indirectos. ¿Eh? Y esto aquí, cuando es indirecto, usted tiene que cambiar el método. ¿No? Uno es el hábito y el otro es el método. Y cuando no hay control, es decir, son aquellos, usted tiene que tener un cambio de actitud. Vamos a ir viendo poco a poco todo esto en la parasha. Por supuesto que los conflictos de origen personal, Jacob, eh, el origen del conflicto estaba en el mismo. Bueno, él era culpable de la contienda con su hermano, porque ya sabemos ya todo lo que pasó. Y él tenía entonces que cambiar. Fíjense que él, ¿no? Que ya vimos ya, él dice que oró. Y de alguna manera, ¿verdad? Probablemente, cuando él hizo algunas cosas que trajo como consecuencia que su hermano eh, sintiera pues que le había robado la bendición, la solución, él se dio cuenta que había sido por, por los engaños que él hizo, que ya lo sabemos. Y es importante entonces orar y accionar o ser proactivo. Y la solución está en nuestra conducta, señores. Cuando hay cosas que tenemos que cambiar, y esos cambios deben de convertirse en nuevos hábitos. Y para eso, por ejemplo, para cambiar un hábito en nuestra mente, porque es algo que está mentalmente, debemos reemplazar un hábito por otro. Eso es lo que dicen generalmente los médicos, cómo trabaja nuestra mente. Los estudios demuestran que sustituir un mal comportamiento por uno bueno es más eficaz que solo detener el mal comportamiento. Es decir, a veces hacemos cosas incorrectas, pero lo importante, como dice la Torah, es cambiar mal por bien. Estás haciendo algo malo, entonces lo cambias por bien, para que puedas reemplazar ese hábito por algo bueno. Y entonces este nuevo comportamiento interfiere en el antiguo hábito y le impide al cerebro entrar en el modo de piloto automático, que generalmente cuando uno hace las cosas por automáticamente. Nuestra mente está habituada, pues, ¿no? Por ejemplo, como usted en la mañana, lo primero que hace es lavarse los dientes, pues eso es algo automático. Y algunas otras cosas que hacemos en automático. Si una persona no se acostumbre a no limpiarse los dientes, por ejemplo, en la mañana y en la noche, sino que nada más en la mañana, entonces la comida durante el día, si no se lava en la noche, entonces ese hábito puede traerte un problema. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿A los caramelos, a la comida que comiste? No, a ti, que eres el que te tiene. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entonces, empezar a lavarte la boca tanto en la mañana como en la noche. Esto es para poner un ejemplo. Y esto es para que entendamos qué tenemos que hacer con nuestra mente. Usted tiene que adaptar su hábito malo, entonces cambiarlo por uno bueno. Fíjense, por ejemplo, a veces este es muy importante. A veces hay personas que necesitan hacer dieta y les da hambre, ¿verdad? ¿Qué deben de hacer? Bueno, se dice entonces que si tiene hacer dieta,
por ejemplo, y tiene, por ejemplo, de comer dulces en la noche. Entonces eso hace, bueno, un proceso que de alguna manera entonces te va a hacer engordar. Pero si tú cambias esa dieta, esas galletas, esas tortas, esos dulces, y te propones entonces a comer fruta, a beber agua, ¿verdad? Entonces estás sustituyendo una cosa por otra. Y entonces el hábito negativo, ¿verdad? Se quita con un comportamiento positivo. Así que tú no puedes, ¿verdad? Quitar un hábito, por ejemplo, que te da hambre en la noche, entonces trata de comerte como hacer algunas cosas, pica un poquito de zanahoria y las pica así en como unos listoncitos y va comiéndose uno por uno y poco a poco. De esa manera, entonces, la persona se puede comer fruta, puede beber agua también. Si no tiene eso, entonces se bebe uno o dos vasos de agua y ahí entonces el hábito empieza a cambiar. Tip para cambiar un hábito. Mire, para cambiar un hábito tenemos que ver cuál es el hábito y, por ejemplo, quién soy yo, pues, por ejemplo, como el caso de Jacob, ¿verdad? Se dio cuenta de que no podía enfrentar a su hermano y salió. Y el primer hábito que tuvo que cambiar Jacob fue el verse a sí mismo. Y esto es una cosa que nosotros debemos tener autoconciencia de nuestras propias limitaciones y capacidades y tomar las acciones correctas, señores. Mire, hay personas que hablando de oración piden un trabajo y piden un trabajo, por ejemplo, que quisieran ser, por ejemplo, gerentes. Quiere ser supervisor. Ahora resulta que no tiene la característica para eso. Entonces tú estás pidiendo algo que absolutamente no estás haciendo autoconsciente. Entonces, y tienes que ver que tú tienes limitaciones, tú no tienes la capacidad de ser gerente o de ser supervisor. Para eso te tienes que preparar. Y de esto lo que usted tiene que ver es cuáles son sus capacidades en el momento de tener un problema. Cómo lo puede enfrentar y todas estas cosas. Por supuesto, él salió y esto implicó un periodo de preparación. No vaya a quedar con un hábito, se va a quitar de un día para otro. Tienes que tener autoconciencia que está dentro de ti y que ha trabajado por muchos años y debes de cambiarlo. Porque como le dije, muchos de los problemas nos los creamos nosotros con nuestros hábitos. Entonces, tus conflictos, lo primero que necesitas es tener una conciencia propia y correcta de ti mismo, como dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual de que está entre vosotros, no tenga el más acto concepto de sí que el que debe tener. Eso es lo que dice Rab Shaul aquí. Sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Hashem repartió a cada uno. Sí, señores, que nosotros tenemos que cambiar ese hábito, ¿verdad? Aceptar nuestras limitaciones y ver la realidad de la vida. Y orar de acuerdo a la circunstancia de nosotros. Por supuesto, si tú oras pero no buscas por trabajo, pero no buscas trabajo, ahí hay realmente un problema. Sí, y tú no estás viendo la realidad. Hay no sé, meter currículum por internet, buscar diarios, periódicos, familiares. Usted tiene que ver la manera de buscar dónde usted puede hacer el trabajo. Mire, uno de los hábitos más importantes que debemos tener para nosotros ser fuertes es tener una relación íntima con Hashem. Acostumbrarnos a hablar con Hashem, señores. Acostumbrarte a orar a Hashem. ¿Por qué? Porque Jacob encontró su identidad mediante el encuentro personal con Hashem. ¿Y qué hizo Hashem? Le reveló su propósito, lo ayudó. Como dice aquí que Hashem estaba en lo alto de ella,
lo que él dijo, yo soy Hashem, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, tu padre, la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y usted ve todo lo que le dijo, que ya lo hemos leído. ¿Qué hizo después de recibir esa revelación de Hashem? Accionó, despertó del sueño y dijo, ciertamente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Evaluó la importancia, señores, volvemos, derecho, de la oferta y de la oportunidad que el Eterno le estaba presentando. Y dijo, tuvo miedo, sin respeto, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Hashem, puerta del cielo, para entender que el lugar santísimo, el templo, Monte Moriah, Jerusalén, Israel, son puertas del cielo. Por lo tanto, debemos reconocer nosotros a Hashem en nuestras vidas. ¿Y qué hizo más? Bueno, actuó, se levantó en la mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera, la piedra, ahí está viendo, ¿no? Una sola, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque la luz era el nombre de la ciudad primero. Y dice aquí, y Jacob hizo votos diciendo, si fuera conmigo, me guardaré este viaje que voy y diere pan para comer y vestido para vestir. Y fíjense en la cuestión, Jacob pide, dame lo básico, lo necesario que no tengo. Y ya sabemos ya que Jacob no llevó nada. Según el Midrash, un hijo de Sab lo fueron a matarlo y él antes de matarlo le dijo, pero ¿para qué me vas a matar? Bueno, si me quieres matar, quítame todo, porque cuando un hombre es pobre y le quitan todo es como si lo hubieran matado. El hijo de Sab, ¿verdad? Viendo la oportunidad de quedarse con todo el ganado, con todo el oro que Isaac le había dado a Jacob, se quedó con todo eso. Y Jacob, entonces, agarró aquella piedra, que era lo único que tenía, señores, y hizo ese pacto con Hashem. Y le dije, y me guardaré del viaje que voy, y me diré pan para comer y vestido para vestir. Lo que generalmente estamos hablando aquí de Parnasá, señores. Y esto es lo que nosotros debemos de pedir siempre a Hashem, es nuestra Parnasá. La Parnasá es algo que Hashem nos da. Es decir, que le estaba pidiendo, dame lo básico que sea necesario. Y esto es lo importante. Vamos a ver lo otro. Control indirecto. Cambio de método. Mire, si volviera en paz a la casa de mi padre, Hashem será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me diera el diezmo apartaré para ti. Mira, la única manera de poder hacer una autoconciencia genuina es mediante un encuentro con Hashem. Y una vez que te das cuenta de tus debilidades y tus limitaciones y estableces tus objetivos, la identidad con él te ayudará a establecer objetivos claros. Los conflictos originados por otro o el control indirecto de cambio. Mire, puede ser, señores, que debemos comenzar primero por administrar nuestras vidas. Es la clave de la administración personal, es de prioridad, establecer prioridades, como hizo. ¿Cuál es mi prioridad? La Parnasá. ¿Cuál debe ser el enfoque de nuestra prioridad personal? Más buscar primeramente, ¿verdad?, las cosas espirituales, como dice en Mateo 6:33, y todo lo demás será añadido. Fíjense que todavía él dice que, ok, esta piedra he puesto por señal de la casa de Hashem, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré de ti. Aquí vemos el accionar, señores. Y dice aquí, y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Es decir, literalmente levantó sus pies, y esto significa prioridad. En Oriente viene del hebreo
queden. Y es la raíz que significa antes de nada. Es decir, levantar los pies, ¿verdad? Es decir, él lo que hizo fue eh, estableció su prioridad. En el trato con Labán, ustedes saben los problemas que tuvo con Labán, y estos problemas, él estableció su prioridad. ¿Cuál era su prioridad? Simplemente era casarse. Y su prioridad era casarse con Rahel. Pero él le fue cambiando su prioridad y tuvo que casarse con Lea. Por lo tanto, el conflicto originado por otro, entonces tú tienes que cambiar de método. ¿Qué pasó? Labán comenzó a crearles problemas, Jacob cambió su método, trato y trabajo. Y ahí fue que obtuvo los mejores resultados. Vimos como cuando le digo, mira, vamos a separar el ganado. Entonces, se recuerda que él cambió el método de trabajo, agarró, dijo, bueno, yo me quedo con las pintadas y rayadas, tú te quedas con las lisas, hablando del ganado, y él hizo ahí unas varas, ¿verdad? Usted puede leer el contexto y ve entonces cómo cambia su método a un conflicto, porque él no tiene control de Labán, entonces tiene que cambiar el método para cambiar. Este es el segundo conflicto, cómo cambiar el conflicto cuando es control indirecto. Tienes que cambiar el método. Jacob cambió en el evento donde hizo que las salieran más ganado rayado que lisas. Tercero, el conflicto sin control. Cuando tú no tienes control del conflicto, entonces que cambia de actitud. Cambia de actitud, señores. ¿Y cuál es la solución del cambio de actitud? Depender de Hashem. Hay cosas que no están en nuestras manos y entonces se las pasamos al Eterno. Y esta es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer. Jacob siguió su camino y le salieron entonces encuentros a los demás. Cuando él cambió de actitud, entonces la revelación de los ángeles se les vino ahí mismo. Y como dice que Yahweh cuando vio el campamento de Hashem, está aquí, y llamó a aquel nombre, lugar, Mahanaim. Señores, preguntas de reflexión. Yo creo que lo primero es que hay que depender, lo último de esto es depender de Hashem. En un conflicto es depender de él. Ahora, la pregunta que te quiero hacer para tu reflexión, ya para terminar. Y las preguntas de reflexión, te voy a hacer 7 preguntas. Y es, ¿cuál es tu actitud cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes un conflicto? Analiza eso primero. La segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo puedes empezar una relación íntima con Hashem? Segundo, ¿cómo puedo obtener? Tercero, es cómo puedo obtener un encuentro personal con el Eterno. Obviamente que esto se consigue por medio de la oración, señores. Y cuando empiezas a hablar con el Eterno, te vas uniendo más con el Eterno. El cuarto es qué hábitos tienes que cambiar. ¿Cuáles son los hábitos que no te están permitiendo que los problemas generados por ti cambien, tengan solución? Segundo, los problemas que tú tienes que te llegan a ti porque otra persona está generando, es que qué método debe cambiar para ver si esto cambia. Y tercero, qué actitud, ¿verdad? Cuando realmente tú sabes que no tienes control sobre el problema. ¿Y qué debes cambiar? Sí, tienes que aprender a depender de Hashem y a confiar en Él. Analiza estas 7 cosas. Para terminar, porque
el fondo de todo esto está en que debemos de aprender a depender de Hashem. Y en Tejilín 55:23 o Salmo 55:23 dice: arroja a tu Dios tu aflicción, los problemas, déjaselo a Él, y Él enviará el sustento. Y Él enviará el sustento. Vamos a explicar esto con una parábola de nuestros sabios, que dice que un humilde aldeano, una persona muy humilde, andaba con su pesada carga, ¿verdad?, en el camino, en el hombro. Iba caminando. Y pasó un lujoso carruaje, cuyo dueño era un hombre muy adinerado, muy rico. Y se ofreció a llevarlo. Le dijo: mire, compañero, lo llevo. Viendo la carga que llevaba este hombre. El hombre aceptó y luego de subirse, en lugar de dejar su bolsa, su carga pesada, ¿qué hizo? Él se sentó al lado del gran señor, pero con la carga aún en los hombros. Y le dijo: pero ¿por qué sigues sosteniendo tu carga? Le dijo el hombre rico: apóyala en el suelo, ponla atrás de la carreta. Es que quiero alivianar el peso del carro para que no sea usted quien lo soporte todo, le respondió el pobre hombre. Y entonces le dijo el rico: ¿y acaso crees que así podrás hacerlo? Una vez que estás arriba en mi carro, te sostiene a ti y a tu carga. Este Midrash nos hace ver lo mismo sucede con la persona que pretende ayudar a Hashem, preocupándose más de la cuenta por el sustento, señores. Apóyate, ¿verdad?, totalmente en su asistencia. Ten fe y confianza en Él y ten la plena seguridad que Él te enviará el sustento. Hashem te va a enviar tu sustento cuando tú dejes, tú permitas, ¿verdad?, que ese problema grande que tú tienes ahorita en este instante, que no sé cuál es, yo no sé cuál es, lo que sí sé es que Hashem te enviará el sustento cuando tú tengas plena confianza en Él. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos.